from Anonymous 41. Saludos a todas y a todos. El mundo digital ha acelerado el ritmo de consumo de noticias y de todo tipo de contenidos, especialmente de vídeos breves e imágenes efímeras, como por ejemplo los memes. Y por supuesto, ha disparado los riesgos de difusión de fakes. De hecho, son los más virales en las redes. ¿Y por qué son tan virales los contenidos falsos? Porque a menudo están elaborados precisamente para eso, para captar rápidamente la atención de una determinada audiencia y difundir mensajes con intereses económicos o políticos. Estas dinámicas no son nuevas, de alguna manera son la evolución del periodismo sensacionalista en la era digital. De aquellos diarios de grandes titulares escandalosos con verdades a medias o, sencillamente, mentiras con el objetivo de vender muchos ejemplares y controlar la opinión pública. ¿Y sabes por qué el periodismo sensacionalista se le conoce como periodismo amarillo? Pues tenemos que remontarnos hasta el año 1895, cuando el diario New York World, dirigido por el famoso Joseph Pulitzer, empezó a publicar una tira cómica cada domingo, denominada Hogan's Alley. Estaba protagonizado por un niño, Mickey Dugan, quien siempre llevaba un camisón amarillo hasta los pies descalzos, donde aparecían diálogos y crítica social, surgidos de los barrios más pobres de Nueva York. Mickey Dugan se hizo muy famoso y se conoció popularmente como The Yellow Kid, el niño amarillo. Era, a menudo, más leído que las noticias en profundidad y tenía más influencia sobre el público, porque conseguía conectar con la audiencia en aquel mundo todavía de papel. El periodismo sensacionalista ha ido evolucionando, con particularidades en cada país, pero sus características son idénticas. Es un periodismo que ignora los hechos y magnifica aquello que quiere destacar, con objetivos muy claros, que siempre busca el beneficio económico, así como el fomento de determinadas ideologías. Incumple las rutinas periodísticas, es decir, evita consultar fuentes de calidad o tergiversa ideas, palabras e imágenes. Con este tratamiento oculta información relevante, favorece el engaño y a la vez fomenta la espectacularización de la actualidad, magnificando aquello irrelevante. El sensacionalismo atraviesa el mundo audiovisual a través del concepto de infoentretenimiento. El infoentretenimiento se refiere a contenidos que se presentan como informativos, pero con un tratamiento de espectáculo, que puede reducir la calidad periodística al priorizar otros aspectos no estrictamente informativos. Porque el show, eso sí, tiene que continuar. Y son necesarias las audiencias para mantener la programación televisiva de ámbito privado. Los peligros que plantea el infoentretenimiento son diversos, y tenemos que estar al quite para no dejarnos llevar por aquello que se conoce como el mainstream, el pensamiento de la mayoría. Porque una cosa es ver un programa, escuchar un podcast o compartir un vídeo en redes. Y otra muy diferente es que se abuse del lenguaje, las imágenes y formatos atractivos para engañar, para convencer de una idea política, cambiar actitudes o para consumir determinados productos o servicios. Así que el infoentretenimiento, aunque nos resulte divertido, puede ser un absoluto fake. Podría ir desde la persuasión política a la banalización de temas importantes, como por ejemplo la ciencia, y desembocar en actitudes peligrosas, la pseudociencia, el racismo, la xenofobia, la violencia machista o el negacionismo del cambio climático. Y mucho más allá. No olvidemos que las corporaciones siempre buscan personas consumidoras. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado porque el infoentretenimiento también puede esconder otros riesgos. Por ejemplo, entrevistas o reportajes patrocinados, el branded content. Es decir, no seleccionados por su valor o actualidad, sino porque están pagados por las marcas. Y en el caso del medio ambiente, incluso pueden hacer greenwashing, es decir, mostrar empresas con responsabilidad contaminante como garantes de la preservación de la sostenibilidad, una práctica que estará limitada por una directiva europea. Desde el periodismo amarillo de finales del siglo XIX hasta el infoentretenimiento actual del paradigma digital, el sensacionalismo siempre ha intentado conectar con las audiencias con herramientas como por ejemplo la pasión y los sentimientos, y a expensas de la verdad y el conocimiento, con engaños muy bien planificados. Desde la tira cómica de Pulitzer hasta los memes y vídeos del mundo transmedia que ahora vivimos. Desde personajes como por ejemplo el niño amarillo de Pulitzer hasta los influencers y famosos mediáticos de la actualidad. Intentad no dejaros llevar por las fakes, aunque sean sobrecogedoras, ni por vídeos que jugando con el humor esconden sensacionalismo y engaño. Si queréis tener más información sobre estas cuestiones, seguid esta serie sobre educación mediática para una ciudadanía crítica. Hasta la próxima.